En este vídeo os vamos a presentar el plan Inicia, encuadrado dentro de nuestro nivel 3, autoevaluación, análisis interno y externo de una organización en nuestra hoja de ruta en gestión. Para empezar a encuadrar este análisis, os diré que, como siempre hacemos en nuestra metodología, aplicamos el sentido común. Pensar qué hacemos cuando nos sentimos mal. Vamos al médico y después de una primera inspección y en función de una serie de preguntas que nos hace y posiblemente a la vista de algún tipo de análisis previo que nos pidió, pues nos propone una medicación a tomar y en algunos casos una serie de pautas a seguir una temporada dependiendo del mal que nos aqueje. Nos dirá que dentro de un periodo prudencial volvamos a ver qué tal seguimos y que si en este plazo notamos algún tipo de síntoma, pues nos pasáramos por la consulta de nuevo. Pues bien, si esto lo vemos normal, pues lo mismo podríamos hacer con nuestra organización y para ello tenemos nuestro plan Inicia. Seguro que ya habéis detectado algunos síntomas claros que os tienen preocupados, pero también que os tienen que animar a tomar unas decisiones concretas para ponerle remedio. ¿Qué es lo más importante? Pues como en el caso del médico, hacer un buen análisis para que el tratamiento sea lo más efectivo posible. Bien, como en el caso del médico, hay varias formas de hacer este análisis y más completas, claro. Imaginaos radiografías, escáneres, biopsias, etcétera. Pero son siempre más complejas y además consumen muchos recursos. En nuestro caso normalmente es el tiempo de personas y además para el objetivo de este análisis en este momento de nuestra metodología, este plan Inicia es más que suficiente. Pues en esto consiste nuestro plan Inicia, en hacer una autoevaluación a través de una serie de preguntas, cuestionario, que intentan chequear cómo tenemos las principales áreas de gestión de nuestra organización. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar os vais a descargar de nuestra página o os lo vamos a enviar por correo un software que enseguida os voy a presentar. Lo vais a realizar en la forma que os vamos a enseñar, nos lo volvéis a enviar una vez que lo hayáis rellenado en vuestra organización y nosotros os mandamos el tratamiento, el plan de mejora. Si queréis podéis venir a nuestra consulta a través de una reunión Skype para que os lo expliquemos en profundidad y siempre tendréis nuestra web para formular todas las dudas que tengáis y además ya sabéis que contestamos en tiempo real. Bien, sin más dilación vamos a pasar a ver ese software con el que vais a realizar el cuestionario. Como veis es un software que lo que propugna es que os hace una serie de preguntas por cada uno de los criterios del modelo FQM. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquiera de los criterios del modelo tenéis una serie de preguntas que tenéis que contestar. Bueno, fijaros que en este análisis, en todas las celdas tenéis siempre un comentario que os va a ayudar a realizar o a identificar exactamente el criterio en el que nos encontramos y os hace una serie de preguntas. Aquí, ¿qué es lo más importante? Como os he dicho antes, contestar con indicios, hacer un buen análisis. Una pregunta es clara, pero os pone aquí a la derecha una serie de evidencias que tendríais que tener para que pudierais contestar a esta pregunta en primer lugar, sí o no. Es lo más importante. No pensar siempre en si tenemos o percepción de que sí, esto lo hacemos, pero no existe ninguna evidencia. Ser consecuentes con lo que respondáis de tal manera que así os podamos hacer un buen análisis. Bueno, si veis y contestamos sí, pues luego pasamos al siguiente grupo de preguntas en la que tenéis que contestar uno a uno todas. Si te pregunta si está planificado de una manera concreta esta pregunta en cuestión en vuestra organización, si está implantado, es decir, si tenéis algún tipo de
despliegue, es decir, hay muchas personas que están implicadas en este tipo de cosas. Si revisáis lo que hacéis periódicamente de una manera sistemática y tiene que estar argumentado. Y por último, si eso que revisáis os sirve para mejorar. Bueno, pues así tenéis pregunta por pregunta. Importante, insisto, para que este análisis sea efectivo, es importante que os fijéis en esta columna de evidencias, que os pueden orientar más o menos cuál es el sesgo de la pregunta y por dónde va. De tal manera que, en primer lugar, volváis a repetir sí o no, y en función de si dejáis en sí, pues que vayáis a preguntar vayáis a resolver estas 4 preguntas. Entonces, en cada una de ellas, en cada uno de los elementos, pues tenéis exactamente el mismo tipo de preguntas que tenéis que contestar. Bien, una vez que ya habéis hecho esto, nosotros os vamos a mandar el plan de mejora. Es decir, traéis esa autoevaluación realizada, nos la enviáis por los medios que os diremos y nosotros analizamos esas contestaciones que habéis hecho y os mandamos lo siguiente: un esquema de puntuación en base al modelo FQM por cada uno de los subcriterios. Recordad que es un cuestionario. Entonces, que lo que hacemos es chequear solo las partes o áreas claves de gestión de vuestra organización. Y luego, en base a eso, os mandamos pues una serie de propuestas de mejoras por cada una de esas áreas claves de gestión, viendo un poco pues algunos conceptos claves e importantes que hemos visto en el análisis que nos enviáis vosotros. Bien, en esta sencilla herramienta lo que tenéis que decidir es cuáles de estas propuestas de mejora vais a poner en práctica, lo vais priorizando de tal manera que entre todos vayáis dándole una puntuación y el programa automáticamente os va dando un criterio de priorización en función de estos 4 valores: efectividad, factibilidad, coste y notoriedad. Bien, con todo ello podéis tener un plan de actuación que podéis poner en marcha en vuestra organización y con esta sencilla herramienta podéis controlarlo exactamente como ha ido. Bien, pues en esto más o menos consiste el plan Inicia. Como os he dicho antes, lo más importante es que hagáis ese análisis en profundidad y que con arreglo a ese análisis, pues nosotros os podremos mandar un buen plan de mejora para que lo pongáis en práctica en vuestra organización. Bien, como os he dicho antes, es un análisis en base al modelo FQM y en toda la plataforma de formación tenéis numerosos vídeos de lo que es el modelo FQM y es conveniente que todos los que vayáis a hacer el análisis pues los hayan visto, o tengáis una información sencilla y suficiente pues para entender qué significa cada uno de los criterios de este modelo. De todas formas, insisto, podéis descargaros vídeos de nuestra plataforma o sencillamente añadido a este plan Inicia os va una presentación que os pondrá un poco las cosas claras de qué es cada criterio, en qué consiste. Bien, ya por último, pues deciros que la forma de organizarlo puede ser de distinta manera internamente. Una vez que recibís vuestro soft, pues podéis formar un equipo de 3-4 personas que trabajen individualmente con ese soft y que vayan respondiendo a todas las preguntas, y que luego, al cabo de un periodo prudencial de una semana, que es el tiempo que más o menos podéis dedicar a esta reflexión, pues pongáis todo en común, y entonces a nosotros nos mandéis ya una propuesta consensuada entre 2-3 personas de vuestra organización. Con esa propuesta consensuada, nuestro objetivo es mandaros un plan de mejora que os sirva de mucho en vuestra organización. Bueno, pues hasta aquí. Como siempre, si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con nosotros a través de los medios habituales. Saludos cordiales.